Buenas tardes, queridos amigos. Aquí nos encontramos nuevamente en este espacio maravilloso para nosotros conversar, compartir, discutir, ponernos de acuerdo, entrar en desacuerdo acerca de lo que significa el proceso salud-enfermedad y su relación con nuestras decisiones cotidianas para vivir cada vez mejor y mejor. En eso nos encontramos pues acá desde este espacio donde virtualmente podemos encontrarnos para compartir todo este conjunto de experiencias y de posibilidades alrededor de estos temas que vamos abordando secuencialmente, todos vinculados con la existencia, todos vinculados con el vivir plenamente. Vivir plenamente, que significa vivir con prosperidad, con productividad, con salud, con longevidad, con armonía y con felicidad. Es el planteamiento central que tenemos a través de este desarrollo que ha ocurrido a lo largo de los años, que hemos denominado neurocódex o neurocodificación de la experiencia humana, que se traduce en múltiples saberes acerca de precisamente cómo vivir mejor cada día. En eso estamos, en eso andamos y en eso seguimos. ¿Ya? Y cada día, cada miércoles y cada sábado abordamos distintas particularidades que gracias a este maravilloso hemisferio izquierdo que tenemos, lo sistematizamos como algo independiente. Al sistematizarlo como algo independiente, por supuesto, logramos más detalles acerca del funcionamiento de la vida. Pero es requisito que lo volvamos a integrar nuevamente a todo nuestro deambular por la vida, porque la vida va de la mano, todo va de la mano, todo es presencia simultánea y mutuamente influyente para crear ese tejido maravilloso que llamamos universo. ¿Ya? Un gran abrazo, Natalia, bienvenida nuevamente acá a este espacio. ¿Sí? Ok, y precisamente al día de hoy nos propusimos conversar acerca del papel de lo que podríamos llamar el sobrepeso, que es el sobrepeso, un peso extra que yo tengo, ¿ya? Un peso extra que cargamos. Como yo muchas veces le digo a las personas, bueno, los mido, los peso, y después le digo, ok, usted carga una maleta consigo, una maleta de plomo, por ejemplo, que puede ir desde 2 kilos hasta, bueno, cientos de kilos, ¿ya? Hasta cientos de kilos en algunas personas que andan por la vida con ese sobrepeso. Entonces imagine que usted anda con una maleta, que es todo el sobrepeso que usted carga, es esa maleta, ¿no? Entonces usted anda las 24 horas del día con esa maleta. Cuando usted se acuesta a dormir, esa maleta se la monta sobre el pecho. ¿Ya? Por eso hay tantos trastornos de la respiración durante el sueño en aquellas personas que cargan esa maleta, que es una maleta llena de grasa, pero una grasa que pesa mucho, una grasa que no es la grasa saludable, sino que es una grasa perjudicial, que además sirve de depósito de todos aquellos tóxicos y venenos fundamentalmente que ingerimos por allí de distintas maneras, ¿no? Martínez Peter, saludo doctor, la primera vez que lo observo, muy interesante. Bienvenido, bienvenido Peter, bienvenido a este espacio donde puedes comentar, donde puedes opinar, donde puedes preguntar, donde puedes participar, pues, porque un poco esa es la idea. Eso en nuestro equipo de trabajo lo llamamos inteligencia explosiva, que es el uso de los mejores recursos que tenemos nosotros como seres humanos
para sacar conclusiones que nos ayuden a vivir mejor. Concretamente, la llamamos inteligencia explosiva porque tiene 4C, al igual que el C4, ese explosivo maravilloso, ¿no? que anda por ahí. Y entonces esas 4C es inteligencia colectiva, es decir, siempre pensemos en grupo. Ya no podemos seguir pensando ingenuamente que nosotros somos más inteligentes que los demás. No, 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 no. Sigue el consejo de los grandes empresarios y de los grandes gerentes. Rodéese siempre de gente más inteligente que usted. ¿Mm? Primer principio. Y converse con ellos, discuta, proponga, escuche, argumente, contraargumente, tome en cuenta los argumentos de los otros y decidan en consenso para que sea mejor. Segunda C, conectiva. Es decir, en la vida todo está conectado y todo se desenvuelve, se va transformando en la medida que vamos avanzando. ¿Ya? Por lo tanto, conecte, por ejemplo, que vamos a conectar hoy. Obesidad, es decir, sobrepeso con bienestar, sobrepeso con belleza, sobrepeso con salud, sobrepeso con posibilidades. ¿Mm? Y vamos a hacer toda esa conexión. En tercer lugar, creativa, es decir, siempre esté manejando nuevas ideas, innovando, innovando, innovando. Ahora, no innove por innovar. Vaya a la cuarta C, que es contextualizado, es decir, cuál es la situación que estamos analizando, cuál es la situación que tenemos por delante, adaptarnos a ella porque la vida tiene su propio programa, porque la vida tiene su propio esquema y por lo tanto nosotros necesitamos ajustarnos a ella para poderla transformar la experiencia de vivir en una experiencia interesante, apasionante, amorosa, constructiva. Entonces esas son las 4C de la inteligencia explosiva, de la inteligencia que nos permite sacar el máximo rendimiento de nuestras potencialidades naturales, ¿no? Entonces, ¿qué es la obesidad? ¿Ya? La obesidad no es otra cosa sino que yo tengo esa maleta, ando con esa maleta de grasa amarilla, es decir, una grasa que sirve de depósito a tóxicos y venenos que sobran en mi cuerpo, pero que yo he metido por alguna u otra razón, por la razón que sea. Pero lo he metido dentro de mi cuerpo y mi cuerpo, en sus mecanismos de rechazar esos tóxicos y venenos, como no puede deshacerse de él por las vías naturales, es decir, por la vía de la orina o por la vía de las heces o por la vía del sudor o de la respiración, que son la manera como nos deshacemos de las cosas que no nos convienen, lo almacena en ese tipo de grasa, en los que llamamos los lipocitos, esas células que se forman cuando yo atapuzo mi cuerpo con aquello que no necesita para vivir. ¿Ya? Fíjense que una de las cosas, la contracara, por ejemplo, de la obesidad es la anorexia nervosa o anorexia nerviosa, ¿no? ¿En qué consiste esa anorexia? Consiste entonces más bien en la persona que dice, no voy a comer para no engordar. Y entonces se va al otro extremo. Es decir, tampoco mete dentro de su organismo aquellas cosas que son fundamentales para constituirnos en quienes somos. Eso es lo que llamamos el metabolismo. Cada día vamos incorporando más información útil acerca de de cómo trabaja nuestro organismo y cómo hace esa selección de esto que me perjudica, de lo que me perjudica, de aquello que me beneficia. Cómo lo separo, cómo lo convierto en otra cosa. ¿Ya? Ese proceso que es sumamente complejo y que además funciona
a velocidades cuánticas, es decir, velocidades próximas a la velocidad de la luz, de cómo se va haciendo ese proceso de transformación fotónica, energética, para aglutinarse y conformar materia. Estas cosas pues cada vez más, son cada vez más reconocidas y contempladas en nuestra vida, ¿verdad? Pero que todavía los detalles, nos faltan muchísimos detalles. Y por eso es que la investigación científica sigue trabajando. ¿En qué dirección? En 4 grandes líneas que son las que van a determinar cuáles las consecuencias que arrastramos. Esas 4 líneas son la genética, la relación con el ambiente o epigenética, la mente, es decir, esa construcción virtual que nosotros hacemos del mapa de la vida, la construcción del mapa de la vida, y en cuarto lugar, el estrés. El estrés como detonante del conjunto de decisiones que yo voy a tomar. Por eso vamos a entrarle con calma a esto, ¿verdad? Vamos a entrarle con calma en el caso específico del sobrepeso. ¿Por qué abordamos el sobrepeso? Bueno, en estos días, en días atrás, un epidemiólogo con quien estaba conversando me dijo que en las últimas investigaciones que se han hecho, por ejemplo, en Ecuador, el país donde yo me encuentro, en Ecuador indican que el 62% de la población, es decir, un poco más allá de la mitad de las personas, tienen un sobrepeso importante. ¿Ya? A mí nunca se me olvidan las palabras de un viejo maestro, por allá a finales de los años 60, cuando yo estaba todavía estudiando medicina. Este maestro nos decía: el médico es un profesional que llega 5 minutos antes que el sacerdote. En aquellos años, esa afirmación era bastante válida. Así ha sido la historia de la medicina. Llegamos a procesos, disculpen que se me vino abajo esto, llegamos a procesos donde estábamos probando a ver si con esto podíamos resolver, pero bueno, ya, veremos. ¿Verdad? Llegamos a procesos que ocurren en nuestro organismo cuando ya esos procesos están bastante adelantados, ¿ya? Cuando esos procesos ya han tenido una trayectoria importante dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, fíjense, en el caso de la obesidad, en el caso del sobrepeso, ¿qué es con qué nos encontramos? Nos encontramos al día de hoy, ¿verdad?, con que eso constituye un tipo particular de grasa, células que se conforman, las células que llamamos lipocitos. Esas células se hinchan, ¿verdad?, y se multiplican en la medida en que nosotros ingresamos tóxicos y venenos a nuestro organismo que sobran, que no son necesarios, porque nosotros tenemos un balance entre el consumo calórico, el consumo energético y la disposición del gasto energético. Es como que nosotros le echáramos gasolina de más al automóvil. Entonces, ¿qué pasa? Se desborda del tanque, ¿verdad? Claro, afortunadamente la gasolina se evapora rápidamente, pero imagínense ustedes que haya un fósforo por allí cerca, ¿no? Y es como que esa gasolina no se evaporara,
sino que va llenando, por ejemplo, los alrededores donde está el tanque de la gasolina. Entonces llenarían la maleta, llenarían los asientos, empezaría a invadir, ¿verdad?, las otras partes del vehículo. Eso es lo que ocurre, eso es lo que ocurre con esta situación, pues. ¿Ya? Dejemos eso quieto. Eh, lo, lo que, lo que entonces nos pasa que es que toda esa sustancia extra que nosotros metimos, bajo la forma de carbohidratos, bajo la forma de grasa, incluso bajo la forma de aminoácidos también, en lo que el organismo ve que no lo puede procesar, pues lo manda para allá y dice, bueno, ahí está. Es como el cesto de la basura, ¿ya? Es el cesto de la basura de nuestro organismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros esa basura no la sacamos del cuerpo, se va acumulando allí, ¿verdad? En nuestra cocina o en nuestro garaje o donde quiera que nosotros pongamos la basura y va perjudicando al resto de la casa, ¿no? Es como esas personas que son acumuladoras, ¿no? Ustedes ven que tienen montones de cosas y llega un momento en que virtualmente no pueden entrar en la casa, ¿no? Igual pasa con esto. Pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ya nos terminamos de desprender de eso. Ok, entonces esa acumulación va minimizando el rendimiento de nuestro organismo. Fíjense que es típico cuando una persona no hace una dieta, sino que hace un cambio de estilo en donde ese cambio de estilo lo lleva a que eh, tenga el peso ideal y tenga la corporalidad ideal para desenvolverse y todos te dicen lo mismo. Y yo soy un testigo presencial de que también puedo decir lo mismo. Uno siente como si hubiera adquirido un montón de energía que antes no tenía. Cuando tienes sobrepeso, vas perdiendo energía, vas perdiendo energía, vas perdiendo energía, ¿no? Ahora, ¿cuál es el otro problema en la medida que vas perdiendo energía? ¿Cuál es el otro problema que acompaña a esta posibilidad? Que como el cerebro solo sabe aprender, no sabe hacer otra cosa, el cerebro solo sabe aprender. Entonces, como estás comiendo en demasía, sigues comiendo en demasía. Y tus núcleos del apetito, pues como no recibes los nutrientes adecuados, pues cada vez está pidiendo más y más comida. Y en la medida que le sigo dando tóxicos y veneno, en lugar de los minerales, los aminoácidos, las vitaminas que necesita para funcionar adecuadamente, pues cada vez como más, cada vez como más, cada vez como menos nutrientes y cada vez, pues, por lo tanto, voy aumentando de peso, mi maleta va creciendo y llega un momento en que está a punto de reventar, ¿no? Acá nos dice Natalia, mantenerse en el peso es de fuerza de voluntad y más en este encierro estrés. Ok, Natalia, ya vamos a ir a cómo podemos superar esto. Y vayamos tomando en cuenta una frase importante que hemos desarrollado en Neurocodes como parte de nuestros proverbios Neurocodes, que dice, no hay nada más involuntario que la voluntad. ¿Ya? Y ya vamos a entrar en esos detalles. ¿Ya? Entonces, fíjense, esto es lo que arrastra el sobrepeso. Entonces, por eso es que en el camino del progreso de la medicina, vamos buscando acortar el momento de intervención. En lugar de esperar a que la persona tenga manifestaciones profundamente desagradables o manifestaciones profundamente perjudiciales, una hipertensión, una diabetes clínica, un ACV, un cáncer, cualquiera de esas cosas, que es el camino
que puede seguir la obesidad, el sobrepeso, ¿verdad? Cada vez intentamos intervenir más temprano. Y por eso preferimos decir en medicina ultramoderna, el sobrepeso ya es una enfermedad. O sea, cuando ya usted tiene sobrepeso, cuando tiene peso de más, usted ya está enfermo. Todavía no lo sabe, todavía no lo expresa clínicamente, todavía la mayoría de los médicos que no están actualizados al siglo XXI le van a decir, no, 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 bueno, tienes un poquito de sobrepeso, pero bueno, eso no importa, total, en la vida hay que tomárselo con calma y comer es muy sabroso, exacto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que 62% de la población de Ecuador ya está enferma. Ahora, desde la perspectiva de la medicina del siglo XXI, desde la perspectiva de la medicina ultramoderna, que ya no quiere llegar 5 minutos antes que el sacerdote, quiere llegar muy precozmente, quiere llegar en el momento en el cual pueda leer el código genético y de una vez advertirte que tu estilo y calidad de vida es determinante para lo que va a pasar contigo. Es determinante. La verdadera causa de todo lo que nos ocurre es el código genético. Allí está todo. Allí está la información. Ahora que ese código genético lo estamos empezando a conocer, eso es otra cosa. Pero, por ejemplo, ya podemos tener pistas importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos pistas acerca de cómo hacer para sospechar que una persona, por ejemplo, se incline hacia comer abusivamente. ¿Mm? Que es un poco aquí el tema que Natalia nos está proponiendo, ¿verdad? Si el peso es una cuestión de voluntad o no es cuestión de voluntad, ¿no? También Diana nos dice, cuando cambié mi estilo de alimentación tuve sensaciones internas distintas a la habitual. ¿Cuánto tiempo debe durar este cambio interno fisiológico? Ok, dentro de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Cuando yo encuentro como positivo aquello a lo que estoy ya acostumbrado, es decir, a lo que ya aprendí. Entonces, por eso, para la persona que tiene sobrepeso, es positivo comer abundante hasta llenarse aquí, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver cuáles son los rasgos que distinguen, por ejemplo, a una persona que se va a convertir en obesa de una persona que no va a desarrollar obesidad, que va a estar dentro de una gordura saludable, ¿ya? Con gordura me refiero a la capa subcutánea, la capa de lo que envuelve músculos, tendones, articulaciones, órganos internos, epiplón, toda esa serie de cosas que son los lugares donde se va depositando, donde se van construyendo estos lipocitos para almacenar todo lo que son tóxicos y venenos, ¿no? Por acá nos dicen qué opina de los quemagrasas, son dañinos para la salud. Conozco personas que hacen dieta y la dejan y aumentan el doble. ¿A qué se debe? Precisamente se debe a eso, a que no tiene realmente en cuenta qué es lo que está haciendo, cuáles son las decisiones que está tomando, que favorecen el que tenga un comer sobredimensionado en lugar de un comer moderado, suficiente para los gastos de energía que yo necesito, ¿ya? Y para construir tejido. Fíjense, una de las cosas principales es la siguiente. Los niños, cuando nacen, ¿verdad? Ellos ya traen en el código genético una tendencia. Y hay tres grandes tendencias.
O vas a ser largo y flaco, consumidor de energía fundamentalmente a través de la actividad mental, se lo llamamos leptosómico. Son esas personas largas, cabezonas generalmente, cabeza sobre todo de cráneo, ¿verdad? Que son ovalados, que son muy delgados y que siempre están en actividad. Son nerviosos, están en actividad y son pensadores. Busquen en internet retratos, por ejemplo, de Skinner. Skinner, el creador del condicionamiento operante. Van a ver, Skinner era el típico leptosómico, o sea, retratadito. Una cabezota grandota, flaquito, alto, inquieto, nervioso. Es decir, está consumiendo mucha energía. Recuerden que el órgano que más consume energía del cuerpo humano es el cerebro. Consume el 25% de la energía, teniendo aproximadamente un 8% del tamaño del cuerpo, ¿ya? Pero consume el 25%. O sea, la mayor parte de la energía es consumida por la actividad mental. Y su razón es básica. Es el sistema nervioso central, es el sistema que hace la conexión afuera, adentro, adentro, afuera. El que nos mantiene en ese juego de ping-pong que es vivir. ¿Ya? Ese es el trabajo del sistema nervioso central. Por lo tanto, tiene que estar consumiendo energía porque tiene que estar procesando conocimientos, tiene que estar procesando afectos, tiene que estar procesando decisiones motoras, tiene que estar procesando decisiones de interacción con el ambiente. ¿Ya? Por lo tanto, por eso es el gran consumidor de energía. Entonces, por eso esos flacos son esos flacos que se pueden comer un camión completo y ustedes dicen, y no engorda. Y no engorda porque está consumiendo energía. Después está otro grupo que es los mesomórficos o atléticos, que son esos que lo que comen se va para los músculos. Hagan o no hagan ejercicio. Son esas personas que sin hacer ejercicio ustedes ven que son musculosas. Si comen en demasía les empieza a salir barriga, etcétera, etcétera. Pero básicamente tienen una constitución muscular. Generalmente, también por determinación genética, se inclinan hacia el deporte, las actividades que requieren fuerza, etcétera, etcétera. Y después estamos los demás. Los gorditos, los que nos inclinamos hacia apreciar la comida, los que nos inclinamos al hecho de que sentarnos en una mesa es fabuloso, ¿verdad? Y que siempre estamos pensando en buscar fuentes de energía. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia metabólica a reservar, a reserva, ¿no? Y la reserva es a través de estos lipocitos, ¿no? Y allí que son reservas, pero que dañinamente, si nosotros entonces tenemos una dieta o un estilo de alimentación inadecuado, pues va para allá. Esa es la razón por la que, mi querida Gloria, las personas que hacen dieta, si son pícnicos, esto los llamamos pícnicos, o gorditos, entre los cuales en esa categoría estoy yo. ¿Ya? Estoy yo. Es decir, lo que comemos tiende a ir a reserva. No se va a los músculos, no se va al cerebro. Se va a el hígado, se va al epiplón, se va a los órganos a meter, a guardar, a guardar. Quizás genéticamente estamos relacionados con ¿cómo se llama? Razas que pasaban mucha hambre, vivían en sitios desérticos y tal, entonces tenían que acumular reservas para poder subsistir. Eso ya son explicaciones del asunto. Pero lo cierto es que tenemos esos tres grandes grupos. La mayoría de los gordos pertenecen al grupo que yo pertenezco, al grupo de los pícnicos, de los gorditos, gorditos naturales, ¿ya? Por lo tanto, nuestra atención tiende a dirigirse según esa disposición. Por ejemplo, aquí nos dice Rocío, sentarse en una mesa es lo máximo.
Exacto, y así lo catalogamos y así nos inclinamos hacia eso. ¿Ah? En cambio, un lectosómico le va a decir, no, lo máximo es conversar caminando, eso es lo máximo, sentarse a la mesa. Yo tenía, por ejemplo, muchos compañeros a lo largo del ejercicio profesional que comían en 5 minutos y se paraban a hacer algo, ¿ya? En cambio, nosotros los gorditos comemos y ¿qué queremos? Una siesta, ¿verdad? Después de comer queremos una siesta. ¿Mm? ¿Y qué pasa en esa siesta? Que absorbemos la mayor cantidad de cosas que nos habramos metido por la boca y por la nariz, por la piel también, porque todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, las colonias, todas esas cosas se absorben y pasan a formar parte de la reserva o del basurero. Esta es la parte es el mismo lugar donde metemos la reserva y la basura. Y entonces, si hay mucha basura que no estamos sacando a través de la actividad, ¿m? ¿Qué ocurre? Que empiezan a confundirse, ¿verdad? Se confunde la basura con la reserva. Y cuando estamos en periodos de carencia, la reserva utiliza basura. Y por eso cuando el gordo entra en dieta, se siente pero fatídicamente mal, quiere salir rápidamente de la dieta, le dura lo que le dura la voluntad, mi querida Natalia, que es esto, la voluntad dura esto, y ya voy a explicar por qué, ¿verdad? Y eso hace que, por lo tanto, se forme un círculo vicioso, un círculo vicioso. Y por eso es que hoy en día ya no recomendamos dietas. No haga dieta. Si usted tiene sobrepeso, no haga dieta. Cambie su estilo de vida. ¿Ya? Un abrazo, mi querida Amelia. Qué placer tenerte por acá, ¿no? ¿Cómo cambiamos el estilo de vida? Bueno, tenga a mano los test necesarios para que usted diga, ok, ¿en qué camino estoy? ¿Qué estoy haciendo, no? Primer test, el test del anillo. Ya lo he mencionado en otras oportunidades. El test del anillo, fíjense que la mayoría de las personas, por ejemplo, se casan y después este anillo es relativamente nuevo, por eso no sale con completa facilidad como el anterior, ¿verdad? Este anillo, la gente se casa y tú ves que va engordando y llega un momento en que el anillo no sale. ¿Por qué? Porque tiene un estilo de vida donde está acumulando más tóxico, más veneno y algo de nutrientes que lo que necesita para seguir viviendo. Eso es lo que indica. Más nada, no indica más nada. Otro test interesante, ¿verdad? Es el test del subcutáneo. ¿De qué grueso es tu subcutáneo? ¿Por qué? Porque el subcutáneo es esa parte donde también sirve de reserva, de depósito de nutrientes tóxicos y venenos. Y el tercero, el peso. El peso es más crónico, más de mediano y largo plazo. Por eso no se pese todos los días. No tiene sentido pesarse todos los días, salvo el test que le voy a indicar ahora. Uno le puede pesar una vez al mes, por ejemplo. No más. Para poder ver una evolución, porque es lenta. En cambio, el test del anillo es inmediato. Es inmediato. Yo, por ejemplo, hago la prueba. Nosotros salimos, de vez en cuando, nos comemos una pizza, por ejemplo. Yo me como una pizza mediana, ¿ya? Me como mi pizza, oye, qué rico y tal, qué sé yo, esto, lo otro, bien sabroso. A las 2 horas, el anillo no sale. Hagan la prueba, hagan la prueba. Entonces, el test del anillo sí me da una visión más cercana
de qué acabo de hacer y cómo eso que acabo de hacer contribuye a que yo tenga una vida saludable o una vida enfermante. ¿Ya? El test subcutáneo, por ejemplo, cada 2 o 3 días usted puede hacer el test subcutáneo y va a tener verdad. Pero el peso es de mes en mes. O sea, si usted decide cambiar su estilo de vida, sepa, no se pese más allá de una vez por mes porque usted se va a frustrar. ¿Por qué? Porque hay oscilaciones. Lo que nos permite utilizar otro test, que es el test. Esta comida que me comí hace 2 o 3 horas es una comida nutriente, tóxica o veneno. Muy fácil. Usted se pesa antes de comer. ¿Cuánto peso antes de comer? Come y se vuelve a pesar. Usted va a ver que después que usted come, aumenta dependiendo de cuánto comió, ¿verdad? Y de qué comió. Puede aumentar entre 300 y 800 gramos aproximadamente. Wow, entonces, oh, wow, yo metí todo eso, yo metí 800 gramos en mi cuerpo, sí, no es tan infrecuente. Pero ¿qué ocurre? El tubo digestivo está diseñado para que nosotros, aquellas cosas que necesitamos, entren por la boca, tengan un proceso de, como estas máquinas que forman el cemento, ¿no? En el estómago, donde se separan algunas sustancias, pasa al intestino delgado, donde se terminan de separar los distintos componentes y donde el cuerpo empieza a absorber, en la medida que el bolo va bajando, a absorber aquellas cosas que considera útiles. Ese proceso termina de ocurrir en el intestino grueso a través de otro sistema de absorción y sobre todo ahí absorción fundamentalmente de agua y líquidos. ¿Ah? Ese proceso que ocurre allí está muy relacionado con el tipo de bacterias que lo acompañan a usted en la vida. Por eso esas bacterias hay que adorarlas, hay que amarlas. Las bacterias que están en nuestro tubo digestivo, que tapizan el tubo digestivo de arriba abajo y que son más abundantes que el número de células que tenemos en el cuerpo, son las encargadas de hacer el primer filtraje, de pedirle el pasaporte a la sustancia que van a ingresar en su cuerpo. Le piden el pasaporte. A usted si puede ingresar, usted no puede ingresar. ¿Ya? Si estas bacterias están peleadas con nosotros, ¿y cómo se pelean las bacterias con nosotros? Cuando le damos aquello que a ellas no les funciona. Por ejemplo, cuando le damos bebidas refrescantes. Cuando le damos enlatados con conservantes. Cuando le damos mucha comida cocida. Cuando nosotros le damos eso, esas bacterias se molestan con nosotros y entonces empiezan a hacer actos de corrupción. Entonces, esto que es mercurio, por ejemplo, que no debería entrar, yo lo dejo pasar. ¿Por qué? Porque estoy molesto con Luis. Entonces, ¿por qué? Porque Luis se comió una bolsa de cositas de estas dulces que tienen por lo menos 17 o 18 sustancias potencialmente dañinas que son para dar color, para dar sabor, para dar brillo, para montones de cosas que se han inventado del siglo XX para acá, ¿no? Para vendértelas y para que tú te las compres y para que tú te hagas adicto y después no puedas renunciar. Incluso hay productos, ¿verdad? Y ustedes lo han visto, que tienen en su publicidad a que no te comes uno solo. ¿Por qué? Porque ellos se encargaron de poner una sustancia adictiva asociado a eso y como el cerebro solo sabe aprender, wow, qué rico está esto, me estimula el centro de la recompensa y por lo tanto lo sigo comiendo como un pajarito, como la gente cuando vamos al cine y empezamos a comer canguil, ¿no? O cotufa. O cabritas, depende en qué país se encuentren ustedes. ¿Verdad?
Entonces fíjense toda la relación que hay entre lo que nosotros decidimos, el mundo social en que nos desenvolvemos, el mundo material en que nos desenvolvemos y cómo consideramos desde el punto de vista espiritual nuestro destino. Ya hay todos estos factores. Entonces fíjense, me peso antes de comer, me peso después de comer, noto la diferencia. Si yo me nutrí, mi tubo digestivo va a expulsar entre el 95 y el 97% de la materia que metí. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de la naturaleza. Cuando yo me como una lechuga, boto el 98% de la lechuga, porque eso no me sirve. Ya mi tubo digestivo se encargó de sacar el calcio, de sacar el potasio, de sacar el sodio, de sacar algunos aminoácidos. ¿Qué es lo que necesita? Él no necesita todo lo que configura esa hoja. Solo necesita entre el 3 y el 5%. ¿Ya? Entonces, ese es el trabajo del tubo digestivo. Y por eso votamos. Entonces, cuando usted ha tomado una buena comida, a las 2 o 3 horas, a más tardar, usted siente necesidad de evacuar. Y entonces usted evacúe. ¿Qué es lo ideal? Evacuar, si uno come 3 veces al día, evacuar 3 veces al día. Eso es lo saludable. Y usted va a ver que cuando evacúe, usted va a botar el 95% o 98% de lo que se comió. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que después que usted evacúe, se vuelva a pesar. Ese es el test. Me peso antes de comer, me peso después de comer, veo el diferencial, después que evacúo, me vuelvo a pesar. ¿Qué debe ocurrir? Que yo retorne al primer peso, es decir, que yo retorne al peso antes de comer, si acaso unos gramitos más. Pero si eso no ocurrió, significa que retuve, que puede estar lleno de partículas. Entonces, fíjense, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, el estreñimiento está a la orden del día y suele estar a la orden del día de las personas que tienen sobrepeso. Porque, ¿qué significa? Que ingresaste lo que no te sirve, lo que te perjudica, lo que abre los genes patógenos que tú hayas recibido de herencias múltiples desde el Big Bang para acá. Esa es la realidad. Por lo tanto, si usted tiene sobrepeso, usted ya está enfermo. Es decir, ya entró en el camino, ya se desvió de una ruta saludable, se desvió a la ruta enfermante, a la ruta de la enfermedad y el sufrimiento que van casados de la mano. Por eso es que el bienestar de la persona que tiene sobrepeso dura un instante nada más, mientras come. Mientras come, como se acostumbró a eso e hizo de eso un sistema de recompensa, pues le dura 5 minutos, 10 minutos, un bienestar. Es igual el bienestar que produce el cigarrillo, el bienestar que produce el café, el bienestar que producen las drogas, el bienestar que producen ciertas sustancias naturales que ahora están como promovidas como que son buenas. Y aquí hablo de la ayahuasca, el San Pedro, la marihuana y todo ese montón de cosas que realmente no sirven para nutrirnos. No sirven para nutrirnos, definitivamente. Y esa idea de que te produce una elevación espiritual y tal, que sé yo, bueno, déjame decirte que lo puedes lograr mucho mejor con un buen camino de la meditación, del yoga, de tradiciones ancestrales memorísticas, sin drogas,
¿Por qué? Porque esos fueron descubrimientos del ser humano. Pues, o sea, por ejemplo, para los occidentales el alcohol ha formado parte de los rituales, ¿verdad? Porque encontramos en el alcohol una vía, un camino facilito para ir a estados alterados de conciencia. Eso es todo. Y fíjense, entre los católicos la misa con vino, ¿no? Inicialmente con vino. Ahora, bueno, le dieron la vuelta para que no hubiera tanto licor, ¿no? Pero igualito pasa, por ejemplo, con todas estas culturas, ¿verdad? Que hoy en día también están siendo súper exaltadas. Tienen cosas buenas y cosas malas, como todas las culturas, ¿ya? Pero están siendo exaltadas porque entonces, que si la ceremonia de la ayahuasca, porque la tradición ancestral, no sé qué cosa, son igualitos que nosotros, solo que con otra historia. Pero también encontraron en esa relación con la naturaleza formas de estimularse para entrar en estados de hipnosis, en estados alterados de conciencia, etcétera, etcétera, que lo llaman estados de espiritualidad. Pero, insisto en esto, a esa vía se llega sin consecuencias, sin efectos secundarios, mediante una buena meditación, un trabajo de hipnosis, un trabajo de autohipnosis, un trabajo de oración, sin necesidad de recurrir a estos artificios, ¿ya? Porque son artificios. El hecho de que esté en la naturaleza, el hecho de que exista la mate marihuana, no significa que no es un artificio para nosotros. Es un artificio que descubrimos y, oye, mira, esto tiene este efecto y tal. Como por ejemplo, los hongos tienen efectos mortales, igualito. No hay diferencias. Y en esto quiero insistir muchísimo porque hay tendencias actuales que están tergiversando la posibilidad de vivir saludable. ¿Ok? Entonces, aquel que tiene sobrepeso ha sido conquistado por una publicidad engañosa que le dice que la satisfacción viene por lo que usted, como dice Rocío, porque usted se siente a la mesa y que eso es lo máximo. Es lo máximo si usted, y aquí viene la propuesta de cambiar un estilo de vida, es lo máximo si el 80% de lo que usted consume diariamente es vegetal, crudo, orgánico, fresco y limpio. 5 condiciones. ¿Ya? Si el 80% de lo que usted consume diariamente tiene esas 5 características, usted va a estar en un buen camino. Y que así sea para el resto de su vida. Que así sea para el resto de su vida. Les confieso, yo inicié ese camino de manera inicialmente muy irregular y después lo fui sistematizando, hace unos 18 años para acá aproximadamente. ¿Ya? Hace 18 años atrás yo pesaba 40 kilos más de lo que peso en este momento. En este momento yo tengo 200% más energía y vitalidad que la que tenía hace 20 años. ¿Ya? ¿Aplicando qué? Aplicando medicina ultramoderna. Saludología y medicina ultramoderna. Más nada. Es decir, ¿qué es lo que las investigaciones están confirmando que funciona para que nosotros llevamos una buena vida? En donde una de las consideraciones es lo que nos advertía Natalia. No hay nada más involuntario que la voluntad. No es con voluntad. Es que usted se meta en un programa serio donde tenga la posibilidad de reaprender un nuevo estilo de vida. Donde usted vaya renunciando o repentina o progresivamente, eso ya depende de los estilos personales, donde usted tome muy en cuenta a su inconsciente. ¿Por qué?
porque el verdadero voluntario es el inconsciente. ¿Y qué hay en el inconsciente? En el inconsciente hay, en primer lugar, sentimientos profundos. Pensamientos profundos. Entre los sentimientos y los pensamientos van a configurar lo que llamamos creencias. ¿Ya? Creencias, valores y criterios. Hay emociones. Y recuerde que la emoción, para nosotros lo que podemos es gerenciar nuestras emociones. No podemos imponernos sobre las emociones. Eso ya está demostrado. Si usted intenta imponerse voluntariamente sobre las emociones, se va a estrellar. Hay que aprender a gerenciarlas. Y después hay acciones, ejecuciones. No podemos dejarlo por fuera. Entonces, con un programa que bien usted se autoadministre o un programa donde usted tenga unos supervisores adecuados, usted puede ir cambiando un estilo de vida y dependiendo de su inconsciente, de su genética, de sus posibilidades ambientales y de el estrés que usted padezca, usted lo va a lograr en 2 días, en una semana o en varios meses o en varios años. Eso sí no está garantizado. Eso tiene que ver con que usted vaya ensayando y vaya probando y vaya evaluando también lo que podemos llamar las recaídas o los saltos atrás que siempre se van a presentar. Pero que pueden ser salticos corticos que permite que uno después de 4 o 5 saltos grandes de avance, un pequeño saltico hacia atrás no significa nada. ¿Ya? Esa es la clave. ¿Qué opino del vegetarianismo? El vegetarianismo le funciona perfectamente a algunas personas, a otras no. Entonces por eso también hay que ensayar. ¿Por qué? Porque parece que, bueno, parece no, el ser humano no es homogéneo. Tenemos razas, tenemos grupos diferentes con características diferentes. Entonces, por ejemplo, fíjate, hay personas que indican las investigaciones, hay personas que se inclinan hacia lo vegetal y hay personas que se inclinan hacia lo que llaman lo paleo, es decir, una alimentación basada fundamentalmente en carnes. ¿Ya? Entonces eso hay que determinarlo. Por eso, ¿qué es lo ideal? Que usted vaya con un médico ultramoderno. Porque ahí va a tener apoyo, va a tener acompañamiento, va a tener ayuda y va a tener asistencia profesional. 4 cosas que todos en algún momento de nuestra vida requerimos. Por ejemplo, los que se graduaron de algo, de lo que sea, si sea primaria. ¿Se graduaron gracias a qué? Al acompañamiento, el apoyo, la ayuda y la asistencia profesional de sus profesores. Si no, no se hubieran graduado. Cada uno de nosotros está vivo gracias al acompañamiento, el apoyo, la ayuda y a veces la asistencia profesional, a veces no, pero por lo menos esos 3 de nuestros padres. Si no, no hubiéramos sobrevivido. Y esa es la otra realidad de la vida. Hablemos claro. La otra realidad de la vida es que no vivimos solos. Formamos parte de un tejido y ese tejido tenemos que fortalecerlo. Y esa es la misión del Colegio Neurocódex. Y esa es la misión que nosotros implementamos a través de estas conversaciones para que le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y por eso le pedimos a ustedes, si lo pueden reproducir, si les parece que está bien, que esto tiene validez, bueno, multiplíquenlo entre sus amigos, sus conocidos, móntenlo en YouTube, dispérsenlo. Y quienes sepan otro idioma, pues subtitulen y móntenlo también en YouTube o en cualquier canal de eso que existe por allí. ¿Por qué? Porque esta es una misión cuesta arriba, en eso estamos claros en Neurocódex. Es cuesta arriba, ¿por qué? Porque la humanidad está siendo arrastrada por un estilo de vida excesivamente egocéntrico,
excesivamente centrado en el dinero y el dinero para mí, no el dinero para que nos sirva para que vivamos mejor. No, no, el dinero para mí. Y entonces hay mucho vampiro, ¿verdad? Y los vampiros están dominando en este momento el mundo. Entonces, por eso es que tenemos este tipo de campaña, que es una misión de vida. Así que, mis queridos amigos, el sábado nos veremos con otro tema y continuaremos mientras el cuerpo aguante. Después vendrán los herederos. Un abrazo y seguimos.